ver dos temas que son los tipos de Estado y los mecanismos de participación política ciudadana que hay en este momento en Colombia. Entonces, para empezar, primero vamos a ver tipos de Estado. Entonces, primero encontramos que hay diferentes tipos de Estado, principalmente estos cuatro. Los otros como que no los puse tanto porque o son derivaciones de este o no tienen tanta incidencia, no hay tantos gobernantes de tipo. Entonces, el primero que tenemos que ver es el Estado liberal clásico, que es de donde descienden la mayoría de los estados, especialmente el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar. También tenemos el Estado Social de Derecho, que es el Estado actual de Colombia, bueno, que tiene unas características principales. Está el Estado de Derecho y está el Estado de Bienestar. Entonces, esos son los principales tipos de Estado. Por ejemplo, en España tienen Estado Social de Derecho y Democrático. O sea, es una sección, un tipo de Estado muy parecido al Estado Social de Derecho y al Estado de Bienestar. Entonces, empecemos. Primero que todo, yo supongo que ustedes ya saben que es un Estado, porque ya lo vimos en la clase pasada, y tenemos que decir que el Estado liberal clásico es básicamente un Estado donde el pensamiento, donde hay libertad total. Este fue traído por Adam Smith, por Locke principalmente, son los que impulsaron este tipo de Estado. Entonces tenemos que desconfían del poder, una libertad total. Básicamente en ese Estado también se caracteriza por una ausencia de Estado. ¿Sí? O sea, es tanta la libertad que tiene este tipo de Estado que casi no hay Estado. No hay interferencia, no hay intervención del Estado. Entonces, ¿en qué épocas de historia se ha visto ese tipo de Estado? Pues principalmente se vio en Estados Unidos a principios del siglo, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se vio. También, obviamente, en Inglaterra hubo un momento donde el Estado no interfería en ningún asunto económico y social principalmente. Ahí el Estado es más parecido al Leviatán, donde interfiere cuando los derechos y libertades son vulnerados. Su principal característica y su principal objetivo es de que estos no interfieran no se violen mutuamente los derechos y una total libertad de los ciudadanos para desarrollar sus cualidades. Entonces, por ejemplo, en estos estados puede haber personas muy ricas porque tuvieron todo lo necesario para llevar a cabo este proyecto de vida y potencializar todas sus actividades, y hay personas muy pobres las cuales no tuvieron este desarrollo y por tanto se quedaron en esto. Entonces esas son las principales características de Estado de libertad liberal clásico. Como ven ahí, está movido por esta ideología del liberalismo clásico y es un Estado sin intervención. También tenemos el Estado Social de Derecho. ¿Qué es un Estado Social de Derecho? Es cuando un conjunto de leyes regulan el funcionamiento del Estado, se busca el cumplimiento de este, pero tiene un enfoque principal que es el mejoramiento de la calidad de vida, pero de las masas más desprotegidas, o sea, de los pobres. Este busca el mejoramiento de la calidad de vida de estos, ¿sí? Por ello, este Estado también se caracteriza porque tiende a tener muchos subsidios. Por ejemplo, en Colombia hay muchos subsidios para vivienda, para estudio, para otro tipo de cosas que van dirigidos específicamente para esa población. ¿Cuál es otro de los objetivos de este tipo de Estado? Que busca que no haya exclusión o marginación social. Por ejemplo, en Colombia tenemos que
Se busca que estas poblaciones vulnerables sean incluidas para evitar esta marginación. Busca equilibrio y protección social entre las clases y una justa distribución de las riquezas, reivindicando las clases más pobres. Esas son las principales características de ese Estado. También es un Estado intervencionista. ¿Qué significa esto? Que tiene muchas políticas para evitar el enriquecimiento, ¿sí? Para evitar que se enriquezcan mucho unos y otros se queden en condiciones paupérrimas, y favorece mucho a las clases sociales bajas. Entonces, es un Estado intervencionista. Entonces, hay, por ejemplo, en Colombia tenemos políticas para evitar, digamos, que hayan muchos productos extranjeros. Es una de las políticas que en Colombia hay. También es un Estado que tiene mucha regulación frente a los productos que son adquiridos por los personas más adineradas, tienen mayores impuestos y demás, precisamente porque esos impuestos buscan destinarlos hacia los lugares más pobres. Una de las cosas que busca este Estado, que en Colombia no se da mucho, es el equilibrio entre las clases sociales, o sea, buscar que las clases sociales sean parejitas. En Colombia no se da mucho esto precisamente porque las clases sociales en Colombia son muy, eso se llama clasistas, o sea, intentan separarse mutuamente porque hay unos prejuicios sociales que el Estado no puede vencer. Entonces, estas son las características del Estado social de derecho que tenemos pues en este momento. También tenemos el Estado de Derecho. Este es bastante peculiar porque el Estado de Derecho, hago una interrupción, el Estado liberal clásico se generó precisamente en Inglaterra. El Estado social de Derecho se generó en parte en Alemania y en Inglaterra, y el Estado de Derecho tiene una gran influencia alemana. ¿Qué significa un Estado de Derecho? Es una organización política de la vida social sujeta a procedimientos regulados por la ley, los cuales el Estado está limitando estrictamente por un marco jurídico supremo guiados por los principios de legalidad. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado social de derecho y el Estado de derecho? Es que básicamente el Estado de derecho tiene una carta magna, el cual ningún agente político o social puede romper. También se caracteriza porque todo el Estado está designado para hacer cumplir estrictamente las leyes, y los funcionarios de este Estado buscan ser ejemplo de cumplimiento, ya que estos son pues la cara del Estado. Entonces se busca que todos los ciudadanos cumplan estrictamente todas las leyes del Estado. También tiene organizaciones fijas. Este modelo, como les dije, tiene un orden jurídico, el cual está por encima del orden estatal y el orden social. Entonces esto es supremamente importante, porque se centra en el cumplimiento de la ley, por la ley. ¿Cuál es el problema de este tipo de Estado? No hace una distinción entre una población vulnerable o no, sino que se centra solo en la legalidad, y tiene entre sus principales críticos, dicen que pues un Estado de por sí tiene que tener una carta magna y por tanto debe haber un cumplimiento de ella. Entonces es redundante un Estado de Derecho porque ya el Estado se compromete a cumplir estas leyes y estos derechos. Este Estado tuvo tres momentos en la historia. El primero en 1832 con Robert von Maltz. Este escribió un tratado sobre el Estado de Derecho, y ese es el primer momento. El segundo momento se dio en el siglo XIX a finales, donde se empezó a dar todo este tipo de estados de derecho, y el tercer momento, que fue su gran auge, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos esto, y ¿cuál es la mayor diferencia entre eso? Porque ambos estados, por ser Estado de Derecho,
buscan tener una constitución y hacer cumplir las normas. ¿Cuál es la mayor diferencia? Que el Estado social se centra en ayudar, proveer, satisfacer las necesidades de los pobres y los marginados. Por último, tenemos el estado de bienestar. ¿Qué es un estado de bienestar? Pues es un estado en el cual hay un conjunto de leyes, un gobierno y demás que busca un desarrollo de la sociedad equitativamente. O sea, busca proveer de los recursos necesarios, especialmente seguridad social, alimentos, salud y demás, a todos sus habitantes, todos sus ciudadanos, sin importar su procedencia, clase social, su nivel de riqueza y demás. Entonces, estos estados más o menos se empezaron a dar en 1942. Como ven ahí, es un gobierno en el cual el Estado, tal como dice su nombre, se encarga de los servicios y derechos de una gran parte de la población considerada humilde o empobrecida. En realidad, los estados de bienestar buscan el bienestar, proveer a la mayor cantidad de la población. Por ejemplo, dentro de los estados de bienestar encontramos actualmente Inglaterra, que es el mayor precursor. ¿Por qué? Porque Inglaterra busca proveer a todos lo necesario, los servicios sociales, la seguridad social, educación, salud, transporte y demás a todos sus ciudadanos. También otro caso es Alemania. Actualmente son estados de bienestar. ¿Cuál es la mayor? Bueno, este tipo de estado de bienestar ha tenido diferentes etapas. Está en una primera etapa donde solo hacía beneficiarios a los pobres. Luego tuvo una etapa de providencial, que se le llama así, en el cual se le designaban los recursos a gran parte de la población que tenía, que no tenía acceso, o sea, que no tenía dinero para proveérselos ellos mismos. Por último, está este estado de bienestar, el cual intenta proveérselos a todos sus habitantes, a la mayoría de los ciudadanos, pero hay una condición, de que sea ciudadano de ese país, y segundo, que pague impuestos, que sea muy cumplido con sus deberes como ciudadanos, a pagar impuestos, cumplir las normas. Entonces, como vemos, Inglaterra es un estado de bienestar porque ellos proveen toda la seguridad social, hospitales y demás, pueden ser públicos y privados. El Estado se encarga de proveer esto, de ayudarlos para que accedan a estas cosas, pero son muy estrictos con sus deberes de pagar impuestos y de estar pendientes de cuáles son las normas del Estado. A tal punto que, por ejemplo, en Inglaterra se le atiende indiferentemente sin mirar si usted es nacional o extranjero, porque es un derecho para todos y por tanto a todos se les debe hacer cumplir.